Para que haya verdadera autodeterminación tiene que haber dos cosas. Tiene que haber una conversación, autodeterminación popular me refiero. Tiene que haber conversación y tiene que haber decisión. La conversación hoy en día está muy deteriorada. El mundo obviamente está dominado por personas con poca tolerancia o con muy escasa tolerancia al diálogo, como hemos visto, por ejemplo, algunos diálogos que pueden ser emblemáticos entre Zelensky, el presidente de Ucrania invadida, y Donald Trump, el presidente de la potencia mayor del mundo, conjuntamente con el vicepresidente y otras personas. Y ahí hubo algo que fue absolutamente irrespetuoso y el mundo quedó perplejo. No solo Estados Unidos, el mundo completo ante lo que se estaba viendo. Bueno, ante esta situación de irrespeto en general en el diálogo político, ¿se puede volver de algún modo a la decencia, tomando en cuenta que surgen elementos nuevos como la inteligencia artificial, que facilitan el diálogo, que te ponen la comunicación más a mano, que pueden hacer incluso que la humanidad tenga una mayor capacidad de decencia, ¿no? Para la decencia. Estos días estamos despidiendo a Pepe Mújica. Pepe Mújica. ¿No? Sí, decir, y Pepe Mújica, con independencia de que nos gusten más o menos sus políticas, sus decisiones políticas y de lo que pensemos de él, pone de manifiesto que hay otro estilo de liderazgo posible frente al mantra de que si tú quieres liderar lo que tienes que hacer es polarizar, ir a los extremos, radicalizar tus posturas, denigrar al adversario. Yo creo que hay un espacio para la cordialidad política, para la cordialidad en política. Y puede haber, y los hay, y podríamos poner muchos ejemplos, de liderazgos integradores, de liderazgos respetuosos, que al mismo tiempo no renuncian al ejercicio del poder, y que precisamente conquistan el poder porque seducen y atraen con otra forma de ejercerlo, no necesariamente tan agresiva, ¿no? En un ambiente, digamos, de diálogo, cuando no hay violencia, como me decías, lo preferible es, obviamente, que el diálogo se imponga, no que haya violencia. Eso es lo que tú me decías. Entonces, a veces, si hay crispación, pero se mantiene el diálogo, es lo correcto. Los medios tradicionales o los medios novedosos contribuyen a ese diálogo o incentivan, digamos, el camino a la violencia y a la crispación. Aquí todos tenemos un porcentaje de responsabilidad, desde los académicos hasta los periodistas y por supuesto hasta los lectores y el público en general. Si el público consume con tanta adición mensajes polarizados, agresivos, el público también tendrá que, la gente, nosotros como sí, lectores, espectadores, tendremos que pensarnos si a lo mejor tenemos que cambiar de dieta informativa, ¿no? Si los medios de comunicación han descubierto como receta fácil para llamar la atención y conseguir lectores lo escandaloso, lo llamativo, lo divisivo, a lo mejor tendrían que pensar en llegar a la gente de otra manera, más sofisticada, puede ser más compleja, más laboriosa, pero más interesante. No creo yo que, por su propia definición, los problemas que tienen las democracias contemporáneas no los va a resolver la clase política. No lo va a resolver. No. ¿Quién lo va a resolver? Lo vamos a resolver todos. Todos. Y nadie. Es decir, esto es... Si la democracia es una cosa como la que es decir, un autogobierno de la gente, esto significa que todos estamos implicados. Los periodistas tienen una responsabilidad, los profesores tenemos otra responsabilidad, los políticos de otro diverso tipo, los empresarios, los trabajadores, cada uno tiene que aportar al proceso político su parte de acuerdo con su punto de vista, pero también de acuerdo con su responsabilidad. Pero eso rompe con una tradición de que los políticos son los que buscan soluciones colectivas. No, a los políticos les hemos confiado una parte de los problemas políticos muy pequeña, muy limitada, muy específica, muy trascendental, pero no les hemos confiado todo el problema. Los políticos no se hacen cargo de todo.
qué comodidad sería vivir así. Yo soy un ciudadano normal, yo no me dedico a la política, yo soy un profesor, pero sé que lo que yo digo, cómo yo me dirijo a mis estudiantes, lo que yo escribo, lo que digo en los medios de comunicación, tiene un efecto, tiene un impacto. Y hay cosas que me callo, y modos de decir que me apetecería utilizar en un momento determinado, y prefiero contar hasta 10. Y a veces no lo hago bien, ¿no? Pero me parece que todos tenemos... Es decir, hay una conexión entre el modo como yo trato a mi vecino, qué hago yo con la basura, y el cambio climático y la Asamblea General de Naciones Unidas. No son dos mundos apartes, forman parte del mismo mundo. Sí. Empecemos por lo que está a nuestro alcance, que es nuestra pequeña responsabilidad. Sí. En uno de sus libros usted dijo que estamos al final de las grandes convergencias. ¿Qué quiere usted decir cuando...? Y lo estoy pensando porque al oír su reflexión sobre cómo se vincula una cotidianidad aparentemente sin gran importancia, como tú tratas al vecino o cómo tú manejas tus desechos en tu hogar, a una asamblea de Naciones Unidas o a cómo tú tratas el cambio climático, esas grandes convergencias, ¿a qué se refieren? Si estamos al final de las grandes convergencias. Sí. Bueno, por convergencia entiendo esa idea que presidió, digamos, el siglo XX, a grandes rasgos, que era la idea según la cual si había desarrollo en un aspecto, eso tiraría de otros desarrollos. Si había desarrollo tecnológico, habría desarrollo económico y habría desarrollo político. Con esa lógica se hizo, por ejemplo, la Unión Europea, que es, hagamos un mercado, y ese mercado inevitablemente pacificará el continente, incluso nos integrará políticamente, etcétera, ¿no? Pero antes que ello, el Plan Marshall fue una convergencia. Efectivamente, era poner las condiciones de posibilidad de que hubiera una democracia que requería una base económica mínima, ¿no? En paralelo con esa idea, pensábamos que no hay golpes de Estado en países con economía desarrollada, no hay retrocesos democráticos. Los retrocesos democráticos, decían todos los politólogos, solo se dan en aquellos países en los que hay debilidad económica. Hoy en día tenemos a la llamada democracia más antigua del mundo en un momento, digámoslo suavemente, de inquietud democrática. Inquietud democrática. El otro caso que tenemos es un país como China, que tiene un enorme desarrollo tecnológico, industrial y económico, y cero desarrollo en términos de derechos humanos y de democracia. Es decir, que esa convergencia entre las distintas esferas, lo económico, lo político, lo democrático, lo social, no necesariamente se está produciendo. Y esto, las crisis de este siglo, climática, financiera, pandemia, bélicas actualmente, lo están poniendo de manifiesto. Quizá vivíamos en un periodo, repito, por lo menos desde la perspectiva europea, que es la que yo conozco un poco mejor, desde hace casi 100 años, vivíamos en un periodo de una comodidad un poco irresponsable, pensando que nuestro modelo era exportable a otros lugares del planeta sin ningún problema, y así lo hicimos. Entonces eso significa el final del multilateralismo. Probablemente sí. Probablemente significa el final del multilateralismo, el inicio de un cierto periodo que no sé cuánto durará, caótico, donde habrá varios polos compitiendo entre sí, fundamentalmente China y Estados Unidos, y una Europa con un tamaño limitado tratando de hacerse valer, y por supuesto un sur global intentándose también una voz en ese concierto. Bien, hacemos una nueva y última pausa en este diálogo con Daniel Inninerati. Ya retornamos y vamos a hablar de ese otro nuevo elemento que deriva, digamos, a esta conversación, que es la influencia de China y un poco el futuro a partir de lo que estamos viendo, un país con un socialismo, poca democracia y un desarrollo tecnológico impresionante. Volvemos en un momento.
La Revolución China de 1948-49, con el presidente Mao Zedong, luego con los cambios que se produjeron, particularmente con la modernización de Deng Xiaoping, y ahora con esta revolución impresionante que ha colocado a China en una competencia global por los mercados. China parece como un país más partidario del mercado abierto que los Estados Unidos. Y entonces realmente el mundo está desubicado con esta situación. ¿Qué representa entonces China como alternativa frente a un Estados Unidos en decadencia? Bueno, y que está recurriendo a un empequeñecimiento, ¿no? Porque... Sí, yo creo que fundamentalmente en la historia del capitalismo, cuando se escribe la historia del capitalismo en sus diversas fases, lo que a mi juicio se dirá es que estamos en el final de lo que hemos llamado el neoliberalismo. Eso se acabó por muchos motivos. Se ha acabado porque, por ejemplo, en Europa, un país como Alemania en estos momentos esté practicando políticas de tipo keynesiano, muy intervencionistas en la economía, ¿no? Cosa impensable hace no muchos años, ¿no? Y se cuestiona la idea de comercio, se cuestiona sobre todo en general, y de manera muy en particular Estados Unidos, aquella idea que decía Montesquieu de que el comercio era dulce, porque el comercio lo que hacía era, no había litigios entre quienes comerciaban, ¿no? Quienes comerciaban se intercambiaban bienes, servicios, y por tanto no estaban interesados en hacer la guerra, ¿no? Hoy en día lo que tenemos, y es otra de las no convergencias a las que me refería antes, hoy lo que tenemos es que hay quien está haciendo la guerra a través de precisamente del no comercio, ¿no? Del no comercio. Que son los aranceles. Sí. O como, por ejemplo, hicimos la guerra contra Rusia en Europa, tuvo una dimensión de utilizar los fenómenos de interdependencia precisamente para erosionar a Rusia. Rusia, después de la caída del Imperio Soviético, se internacionaliza muchísimo en su comercio, porque estábamos en esa fase, era una fase mundial, no tenía que ver con la derecha o la izquierda, con el comunismo, era una fase de apertura. Desideologizada. Sí, y de apertura de espacios comerciales. Eso permitió que al inicio de la guerra con Ucrania, las sanciones que ponía Europa a Rusia eran fundamentalmente sanciones que tenían que ver con el bloqueo de ciertos bienes y servicios de los que Rusia era dependiente y que nosotros le suministrábamos los europeos, ¿no? Sí. Es decir, que esa cadena de valor de suministros creada por espacios de comercio abiertos se convirtió en un instrumento de conflictualidad y de modos de hacer la guerra. Pero Rusia también se impuso con el tema del suministro del gas a Europa. Efectivamente. Es un elemento importantísimo para los países europeos, que nunca lo tocaron. Efectivamente, y por eso precisamente ahora mismo en el momento en el que estamos es el momento en el que se está procediendo a un redimensionamiento de las interdependencias. Es decir, seguramente todo lo que fue la fase de posguerra, apertura de mercados y luego hasta el extremo liberal o neoliberal, produjo un mundo extremadamente vulnerable. Y ahora mismo estamos en otra fase en la cual, con distintos intereses y con distintos actores y distintos enfoques ideológicos, lo que queremos es un mundo menos dependiente de otros. Un mundo donde, por ejemplo, ciertos bienes y servicios que nos parezcan esenciales a los estados no estén en manos de personas que nos resultan sospechosas. Por ejemplo, el gas en manos de los rusos, ¿no? U otras cosas, ¿no? Donde no ocurra que la cadena de suministro sea tan larga que el bloqueo del canal de Suez por un barco que se tuerce genere una controversia internacional. Un desastre de tantas dimensiones. Es decir, más bien vamos, no digo que vayamos a... Porque o el bloqueo del canal de Panamá a los barcos chinos. Por ejemplo, ¿no? Es decir, sí. No creo con esto que vayamos a ir a un mundo de desglobalización, como dicen algunos, que hay que desglobalizar,
No, vamos a un mundo de redimensionamiento de la globalización, porque el comercio siempre favorece que nosotros podamos tener cosas que no tenemos, ¿no? Y eso va a ocurrir siempre, pero que esas cadenas no sean tan largas y no sean tan dependientes de actores poco fiables. Ya. Daniel, un mundo influenciado por China, cada vez más poderosa y más fuerte, más presente en el comercio, el suministro, los servicios a nivel mundial. Su mercado importantísimo. ¿Es un mundo menos democrático o más democrático? ¿Menos dependiente o más dependiente? Si lo comparamos con Estados Unidos. Bueno, en estos momentos lo que se ha producido es dos cosas tremendamente curiosas, y es que las viejas alianzas se han roto y han aparecido alianzas extrañísimas, ¿no? El otro día me decía un amigo mío, experto en estas cosas, me decía, Estados Unidos hoy en día, 2025, no hubiera desembarcado en Normandía. Es decir, los europeos hemos vivido con el amigo norteamericano que acudía a nuestro socorro en cualquier momento, ¿no? Sí. Y que defendía la democracia, a veces también con unos métodos como se conocen en América Latina, muy cuestionables, ¿no? Por llamarlo suavemente, ¿no? Esa alianza se ha roto, o por lo menos se ha roto, se ha debilitado. Por cierto, no es una cosa solamente de Trump, también yo creo que desde Obama la alianza, la OTAN, era una alianza que tenía que redimensionarse, entre otras cosas porque probablemente el peso de los Estados Unidos era excesivo, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales... Pero los imperios están obligados a pagar su presencia y su influencia militar, tecnológica, sí, económica y su control de los mercados. Sí, pero a lo mejor en estos momentos, tal y como está el mundo, esos imperios están más interesados en reconstruir un espacio interno y en procurarse bienes exteriores, no a través del comercio, sino a través de la simple conquista. Ya. Es decir, lo que está ocurriendo en Groenlandia o en Panamá, o lo que está ocurriendo con las tierras raras, con los metales raros. ¿Por qué Trump llega enseguida a un acuerdo con Zelensky en relación con la explotación de los metales raros que necesita para su propia industria, por cierto, en materia de inteligencia artificial, como el litio, etcétera? ¿Por qué llega? Porque es China el que tiene la mayor cantidad de tierras raras. Claro, y entonces le viene bien eso, pero no lo está haciendo en términos de comercio suave, sino en términos de amenaza militar. Es decir, yo te apoyo en tu negociación del final de la guerra con Rusia a cambio de la explotación. Es decir, tenemos una economía predatoria en estos momentos. Y si excluimos el tema, digamos, ideológico de ser partidario de la democracia, del socialismo, esta emersión, esta salida de China al mundo representa mejores condiciones de vida para los ciudadanos del mundo o peores condiciones de vida para los ciudadanos del mundo, para no ponerlo en términos políticos. Bueno, es difícil no ponerlo en términos políticos. De entrada, China supone una cierta neutralización del poder norteamericano, del poder estadounidense, y eso en estos momentos, teniendo en cuenta la deriva de la democracia norteamericana, es una buena noticia. Es decir, que China represente un cierto contrapoder. Imaginémonos un mundo en el cual China no tuviera esta relevancia. ¿Cuál sería la posición del gobierno de Donald Trump? Eso, desde un cierto punto de vista, es bueno. Por otro lado, habría que ir sector por sector, pero China está desarrollando un modelo de inteligencia artificial muy poco respetuoso o nada respetuoso con los derechos humanos, evidentemente, pero más barato. Sí. Más barato y más ecológico y más eficiente. El DeepSeek está siendo un modelo más barato y más eficiente que el modelo de OpenAI. Sí. Bueno, típica cosa que los chinos hacen bien. Copiar y hacer cosas más baratas. A muy poco costo y comparten gratuitamente, ¿cierto? En mi ciudad, que es una ciudad, Pamplona, donde presumimos de comer muy bien, el concurso de tortillas de patata ha sido ganado este año por un restaurante chino. Ha generado un escándalo, pero también al mismo tiempo un fenómeno que nos muestra el tipo de mundo que estamos haciendo, ¿no?
donde hay también sana competencia en estos temas, ¿no? Ya, me gustaría saber tu punto de vista sobre el rol de Europa. Todos pensamos cuando se dio la Unión Europea como una conjunción de fuerzas, 27 países, 28 países que representan de algún modo un polo distinto de ver el bienestar, la felicidad, el servicio público gratuito, servicios de salud, libertad de movimiento, todo eso. ¿Qué ha pasado y qué pasa en perspectiva para Unión Europea en este contexto en que Estados Unidos se pelea por China para que China no tenga mayor influencia? Fundamentalmente en Europa están pasando tres cosas. Hay más controversia de la que había en el pasado, si hay más cosas puestas en discusión. Hay que tener en cuenta que hace no muchos años tuvimos un Brexit, la salida de un gran socio fundador de Europa, por tanto está cuestionada la propia naturaleza de la Unión. Al mismo tiempo hay una necesidad de tomar decisiones, hay controversia, tres cosas: controversia, decisiones y retrocesos. Controversia es eso, que hay más cosas que se discuten, hay más decisiones. Europa ahora mismo está ante la disyuntiva, o varias disyuntivas que son vitales para ella. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad. Vivíamos muy cómodamente con el amigo estadounidense, invirtiendo poco en defensa, teniendo ejércitos buenos, pero muy poco conectados entre sí. Hay que tener en cuenta que Europa tiene, si tú agregas todos los presupuestos militares de todos los países que forman la Unión Europea, es un presupuesto mayor que el presupuesto de Rusia, simplemente que no está conectado. Y teóricamente somos una Unión Europea, ¿no? Sí. Y la otra tercera propiedad que nos caracteriza en estos momentos es el retroceso. Retroceso. Es posible el retroceso. Nosotros habíamos pensado desde Jean Monnet, desde los fundadores de Europa, que Europa era algo incremental, que Europa era un proceso en el que siempre se iría adelante a pequeños pasos, a veces a pasos un poco más acelerados, pero que el paso atrás era como estos mecanismos en los que el retroceso es imposible porque, porque está vetado, ¿no? El Brexit mostró que era posible un retroceso en la integración, la entrada de países de extrema partidos de extrema derecha, de extrema derecha, de extrema derecha en muchos países, Hungría, que claramente defienden el retroceso hacia unas fórmulas intergubernamentales, es decir, fórmulas que implicarían una disminución de los mecanismos de integración. Eso está sobre la mesa. Pero al mismo tiempo, la crisis de la pandemia permitió acceso comunitario a la deuda, cosa que era impensable en la crisis económica. Es decir, que estamos en un momento de gran ambigüedad donde pueden ocurrir muchas más cosas de las que cómodamente pensábamos que ocurrían en otros momentos de la historia. Qué bueno, me alegra tener esa versión tuya sobre lo que está pasando en Europa también en este momento. Hemos terminado la conversación, Daniel, muy agradecido. Esperamos que tu participación en este 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia haya tenido también mucho éxito. Ya hablamos del tema que planteaste en ese congreso. Agradecemos a Andrés Merejo al haber hecho la gestión para que tuviéramos esta conversación. Muy agradecido de ti. Daniel Innerarity es un filósofo español, uno de los filósofos más influyentes en el mundo de hoy, sobre todo en este tema de democracia, filosofía política, inteligencia artificial, que son los temas del debate y de la discusión intelectual más profunda. Muy agradecido de ustedes, de su compañía también. Hasta luego.